Damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Oremos todos. Padre que estás en los cielos, elevamos a ti nuestra oración, implorando el favor tuyo ahora que tu palabra es expuesta. Ruego me concedas tu gracia, tu sabiduría, tu conocimiento, tu ciencia y poder para hablar tu palabra como debo de hablar. Que esta palabra, que no retorna vacía, llegue a lo profundo de cada corazón y cada conciencia, y que ella ministre a cada uno de acuerdo a la necesidad. Reprendo en el nombre de Jesús todo lo que se opone, obstaculiza y estorba para que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Neutraliza toda obra del mal, toda obra de las tinieblas sea neutralizada en el nombre de Jesús. Y que ahora, Señor, tú bendigas poderosamente cada oyente. Tú le ministres a cada uno y que todos seamos bendecidos, edificados en tu palabra. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema: no se deje arrastrar por la desesperación. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor. El cuidado que debemos tener y la confianza en Dios para no dejarnos arrastrar por la desesperación. Dejarse arrastrar por la desesperación es como
La desesperación es como una avalancha que arrastra todo lo que encuentra a su paso. La desesperación es similar a una avalancha. La desesperación ha arrastrado a millones de personas a cometer locuras, a hacer cosas indebidas, y ha llevado a miles de personas al suicidio, no solamente a suicidarse, sino a cometer delitos, a hacer cosas que no convienen. La desesperación ha llevado a matrimonios a desintegrarse, familias a desintegrarse, hogares desintegrarse, y es lo que ha llevado a la locura y al manicomio a muchas personas. La desesperación es una avalancha que arrastra a la persona a hacer cosas que en su sano juicio nunca hubiera hecho o nunca hubiera practicado. La desesperación es enemigo de la paz y de el actuar correctamente. Por eso hoy queremos compartir este tema sobre la desesperación y no dejarnos arrastrar por ella. En este capítulo 13 del primer libro de Samuel nos habla del primer rey de Israel, que es Saúl, y en un momento de desesperación cometió una locura que marcó la vida de él hasta la muerte. Una locura que le impidió a él que Dios llevara a cabo todos los propósitos y los planes que tenía con él y con su descendencia. Si usted mira el versículo 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Saúl comete una locura en un momento de desesperación. La desesperación en este rey lo llevó a cometer una locura. Así lo dice el verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y la desesperación no solamente llevó a Saúl a actuar locamente, sino que también lo desestabilizó y le impidió que Dios cumpliera los propósitos que tenía con él y con la descendencia de él. Quiere decir que la descendencia de Saúl sufriría la locura que él cometió en un momento de desespero. Porque en un momento de desespero nosotros cometemos una locura que puede marcar nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y nuestra generación. Nuestra generación puede sufrir mañana la locura que nosotros cometemos hoy en un momento de desesperación. De hecho, hay familias marcadas por la locura de un antecesor. Mire lo que dice al final de este verso 13. Dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, ¿para cuándo? Para siempre.
O sea que Dios tenía en sus planes el que Saúl reinara, pero que también su generación lo iba a suceder en el reino. Quiere decir que hijos de Saúl serían rey, nietos de Saúl serían rey y estarían en el trono para siempre. Pero la locura que él comete en ese momento de desesperación le cortó la bendición a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, etc. Y son las locuras que cometieron nuestros antecesores las que hoy nos tienen a nosotros sufriendo las consecuencias. Y son las locuras que cometamos nosotros en ese momento de desesperación lo que marcará también nuestra descendencia. Pero no solamente nuestra descendencia, sino también lo que impedirá para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Ahora, como él cometió esa locura, los planes de Dios con su vida se detuvieron y pasaron a otro. O sea, la bendición que Dios tenía para Saúl y su descendencia, Dios se la pasó a otra familia. ¿Me está entendiendo? O sea, todo lo que Dios tenía para Saúl y su descendencia, su familia, y que en medio de la desesperación cometió la locura, hasta ahí llegó el propósito de Dios con él. Y todos los propósitos de Dios pasaron a otra familia, que fue a la familia de David. Todo lo que Dios iba a hacer con Saúl, ahora Dios dice, ya contigo no. Cometiste una locura, ahora será con otro. Verso 14. ¿Qué le dijo? Mas ahora tu reino no será duradero, y iba a ser para siempre, pero tu reino ahora no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe, o sea, rey sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En un momento de locura, usted deja de hacer lo que Dios le manda para hacer lo que se le viene a la cabeza en un momento de desesperación. ¿Dónde se desubica un cristiano? En un momento de desesperación. Porque uno viene guardando la palabra, uno viene guardando lo que Dios le ha mandado. Pero en un momento de desesperación, las personas dejan de guardar la palabra, lo que Dios le ha mandado, lo dejan de guardar y hacen cosas que Dios no le ha mandado, que Dios no le ha otorgado hacer y que no es permitido hacerla en la vida cristiana, pero la persona las hace en un momento de desesperación. En un momento de desesperación, el cristiano se olvida que es cristiano y que es hijo de Dios y que eso no lo debe de hacer y que eso es pecado, lo que va a hacer es pecado, pero lo hace en un momento de desesperación. Así que la desesperación no deja nada bueno, no deja un sabor dulce, sino un sabor amargo. Gloria al Señor. Ahora, la locura que comete Saúl en un momento de desesperación es porque tiene que enfrentar la batalla contra los filisteos. Y antes de eso Dios le había hablado a través de Samuel que esperara el plazo de 7 días, que no hiciera nada, absolutamente nada, que no tomara ninguna determinación hasta que Samuel llegara a él y le confirmara lo que Dios iba a hacer con él. Así que Saúl
lo que tenía que hacer era esperar que Samuel llegara. Porque Dios le dijo, no hagas nada, no muevas un dedo, no hagas nada, hasta que Samuel llegue en el plazo de 7 días. Y cuando él llegue, se te dirá lo que debes de hacer. Así que lo que Saúl debía esperar, pasara lo que estuviera pasando, sucediera lo que pudiera suceder, él no debía mover un dedo para nada. No debía tomar ninguna decisión hasta que Samuel llegara y le dijera lo que Dios le ordenaba que hiciese. Pero mire lo que pasa, él tenía el ejército. Y resulta que el ejército que estaba con Saúl, al ver la multitud del ejército filisteo, de los enemigos, empezaron a sentir miedo, temor, y empezaron a huir. Si usted abre su Biblia, ahí en el capítulo 13, versículo 6, dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hizo el pueblo, el ejército que estaba con Saúl? Se escondieron en cueva, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, se metieron donde podían, en cualquier escondrijo. Y Saúl vio que el pueblo se le estaba desertando y que estaba quedando solo, y había un ejército numeroso de los filisteos. Él empezó a desesperarse. Número uno, porque la gente se le estaba desertando. Y para él, Samuel no llegaba. Pero tenía una palabra de Dios, era, no hagas nada hasta que Samuel no llegue en el plazo de 7 días. Cuando Samuel llegue, entonces se te dirá lo que debe de hacer. Él no debía hacer nada. Pero él vio que el pueblo se le estaba desertando y empezó a desesperarse. A desesperarse, porque ese es el problema nuestro. Cuando no vemos que las cosas llegan en el tiempo que nosotros creemos que debe de llegar o suceder, empezamos a desesperarnos. Y en el desespero es donde uno comete las locuras más grandes de su vida, que lo llevan a vivir arrepentidos hasta la muerte. ¿Qué dice el verso 7? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Aparte de los que ya se habían escondido, los que quedaron con él estaban llenos de miedo, estaban temblando. Y esto desesperó a Saúl. Y era mirando y Samuel no llega, y Samuel no llega. El pueblo se me está desertando, los que están conmigo temblando, Samuel no llega. Y empezó el desespero. Y el desespero, la aguja del desespero comenzó a subir hasta que llega a un punto en que él toma una decisión personal, y la orden era, no hagas nada hasta que Samuel no llegue. Pero el desespero lo lleva a actuar precipitadamente y de una manera personal. Lo primero que se le vino a la cabeza lo hizo, cosa que nunca debió hacerlo. Verso 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Eso no lo podía hacer él. Pero la desesperación lo llevó a hacer algo que él no podía ni debía hacerlo. ¿Qué dice el verso 10? Y así pasa siempre. Y cuando él acababa
de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Se da cuenta? El desespero lleva a una persona a desubicarse. O sea, había llegado el día 7, pero no había acabado el día. Samuel llegó cumplido. Porque apenas él está acabando de ofrecer el holocausto, llegó. Apenas termina él la locura, llega Samuel. O sea, unos minuticos más que hubiera esperado. Unos minutos más que se hubiera aguantado, que hubiera tenido paciencia y confianza, le hubieran impedido cometer la locura que cometió y la historia de Saúl en la Biblia fuera otra. No fuera la historia triste de él, el final triste de él. Él muere suicidándose él mismo. Se enclavó en su propia espada. Así finaliza este hombre. Su cuerpo lo cuelgan en el muro de la ciudad de los filisteos. Una cantidad de cosas. Pero él, en un momento de desespero, él marcó su propio destino. Y cuando él está, ¿no ve que a veces usted no tiene nada que comer? O está mal de comida y espera y ora a Dios. Y cuando va a la tienda y ya se ha metido en una deuda, ha fiado y ha puesto la cara allá, al ratico le llegan con un mercado. ¿No le ha pasado eso? Que cuando usted ya ha hecho lo que hizo, llega la bendición. Y usted dice, hombre, donde yo hubiera esperado otro momentico. Eso nos pasa. Pero ¿qué nos lleva a eso? La desesperación nos arrastra a muchas cosas. La desesperación nos arrastra a mentir, nos arrastra a robar, nos arrastra a violar la palabra, la ley de Dios. Nos arrastra a no tener en cuenta a Dios y hacer cosas indebidas. El verso 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Se da cuenta, está en interrogación, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Por favor, ¿qué hiciste? Como queriendo decir, cometiste el error más grande de tu vida. La impaciencia, la desesperación te llevó allá. ¿Por qué no esperaste? Y aunque Saúl trata de justificarse, su justificación no es aceptada porque no es correcta. Que es otro problema que añade Saúl, es no reconocer su error. Y más bien justificarse ante el profeta, justificar su locura. Y ese es el error que a veces tenemos todos nosotros. Cometemos un error, violamos las cosas de Dios y cuando se nos llama a cuenta, nos justificamos. Y señalamos a otros como culpables de nuestra locura, cuando el único culpable es uno mismo. Mire lo que dice. Y Saúl respondió, estoy en el verso 11, porque vi, mire cómo se justifica, vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Pero es que el plazo no se había acabado, eran 7 días. Pero cuando Dios le dio ese plazo, le dijo, guardará 7 días, y termina diciendo, hasta que Samuel llegue. Ahora, si no hubiese venido en el plazo de 7 días, ¿cuál era la orden última? Hasta que Samuel llegue. Y si Dios le dijo que era hasta que Samuel llegara, era hasta que Samuel llegara, aunque el día hubiera declinado. Pero él se justifica. O sea, añade sobre el mal que ya ha hecho, añade otro mal.
Y es justificarse, porque aunque usted no lo crea, el justificarse es pecado. El justificarse uno ante una falta cometida en la vida cristiana contra Dios es otro pecado más que se añade. Porque el justificarse es no reconocer el pecado. Así que, ¿quién es el culpable aquí según Saúl? Samuel y el pueblo. Samuel y el pueblo. Léalo ahí y verá que él dice: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, él es inocente. El culpable es Samuel y el pueblo. Ese es otro mal que él añade a su pecado. Y ese es el mal que mucho creyente añade a su pecado hoy. El cometer un pecado o cometer un error y justificarse y señalar a otros. Cuando nosotros somos los responsables de nuestra propia vida. No importa cuánto me presione aquel, cuánto me presione el otro. Quien decido soy yo. ¿O no es así? No importa quién lo presione. ¿No creen ustedes que José hubiera podido justificar un adulterio? Cuando estaba allá en Egipto lo habían vendido, lo hacían por muerto. Para su familia él estaba muerto, para su padre él estaba muerto. Y allá en Egipto era esclavo. Y la mujer de Potifar lo perseguía: duerme conmigo, duerme conmigo. Él pudo justificar, caer en adulterio con esa mujer y justificarse que ella se me metía por los ojos, que ella me perseguía todos los días, me abrazaba, me besaba, me tiraba piropos y eso. Él pudo justificar ese pecado, ¿o no? Pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque la decisión es personal. No importa quién me presione, quién hable de mí, quién me señale. Yo no tengo que ver con eso. Yo soy el que tomo la decisión de fracasar o de mantenerme en pie. Yo no puedo estar ahí en la silla, ahí sentado, justificándome que estoy así por fulano, por fulana, o descarriarme y empezar a estar justificándome que me descarría por fulano, fulana. La decisión la toma uno. No importa quién me presione, cuánta presión tenga, la decisión de descarriarme la tomé fui yo. La decisión de no volver a culto la tomé fui yo, ni nadie más. Y delante de Dios será culpable, irá al infierno quien tal viva de esa manera. Ante las mentes débiles, el descarrío de alguien, el culpable es fulano, pero esos son mentes débiles. Pero el que tenga una mente basada en las Escrituras, jamás justifica el descarrío de nadie. Dios no justifica el descarrío de nadie. ¿Por qué tengo yo que justificarlo? ¿Por qué tengo yo que justificar mañana y decirle, el hermano se descarrió por fulano? No puedo justificar eso, porque Dios no lo justifica. Y lo que Dios justifica, yo lo justifico. Y lo que Dios no justifica, yo no lo debo justificar. Así que José pudo justificar un pecado, pero él no lo hizo. Y cuando aquella mujer lo tomó a la fuerza, prefirió huir, prefirió que lo echaran a la cárcel, pero tener su conciencia y su corazón limpio ante Dios de que no lo hizo. Porque el cometer pecado no es porque otro me obligó, no es porque otro me llevó, no, soy yo. Y ahí sí, como dicen en la iglesia tradicional, por mi culpa y por mi gran culpa. ¿O no hacía usted eso ayer? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces se justifica y luego dice, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije, y ahí está el problema. Quiero que usted lea el versículo 12. Me dije, ¿de dónde salió esa idea? ¿De Dios? De Él. Me dije.
Porque a veces nosotros nos volvemos los consejeros de nosotros mismos, los orientadores de nosotros mismos. Me dije, o sea, él mismo se orientó, tomó la decisión, y dice ahí la escritura: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y mire lo otro, este es otro punto donde él se justifica y miente. Me esforcé pues, me esforcé. Se esforzó a hacer lo malo. Y está justificando un esfuerzo. Samuel lo escucha y en el verso 13, ¿qué le responde? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Y qué dice Samuel? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había, dígalo conmigo, que él te había ordenado. Ahí llegó la vida de él. Ahora, ¿qué lo lleva a eso? La desesperación. La desesperación lleva a este hombre a cometer una locura. Y de ahí nace nuestro tema de hoy. No se deje arrastrar por la desesperación. Una mujer desesperada regala a los hijos, los vende. Y usted dirá: yo no lo hago, pero eso ha sucedido en todos los tiempos. Una persona en un momento de desesperación vende la casa, regala las cosas, se quita la vida. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de la desesperación. El sinónimo de desesperación es angustia, desesperanza, desespero, impaciencia, enojo, pesimismo. De hecho, la impaciencia conduce al enojo. La gente, cuando está en momentos de desesperación, vive enojado. Por eso es que cuando no hay platica en la casa, uno de los dos cónyuges vive enojado. Si no es el marido, es la mujer. O pueden ser los dos. ¿Y quién paga los platos rotos? Los niños. Porque medio dicen algo, les va el correazo, el golpe, el jalón de oreja, de pelo. Sufren las puertas de las casas también porque tiran las puertas. El perro se atraviesa y lleva su buena patada, el gato también. Y el que llegue ese día a visitar, aguántese que no hay la amabilidad de siempre. Pero una de las cosas que sale a fluir o sale a flote o a aflorar cuando hay desesperación es el enojo. La desesperación hace que una persona pierda los estribos. Ahora, lo opuesto a desesperación, que es el antónimo de desesperación, es esperanza, tranquilidad, optimismo. Optimismo es: esto se va a solucionar. Pesimismo es: no hay solución. Hasta aquí llegamos y hasta aquí llego. Eso se llama pesimismo. Pero lo opuesto es optimismo. No tenemos nada, pero Dios va a proveer. La situación está difícil, pero Dios se va a glorificar. Las cosas no están sucediendo como esperaba, pero por algo lo permite Dios. Él nos dará, el que nos metió en esto nos dará la salida también. Eso es optimismo y eso se llama esperanza. En cambio que el sinónimo es desesperanza, alguien que ya perdió la esperanza. ¿En qué pierde una persona cuando está desesperada? Pierde la esperanza. La esperanza de que Dios va a obrar, de que Dios se va a glorificar. Desesperación es pérdida total de la esperanza. Perdimos la esperanza. Ya no se puede hacer nada. Por eso hay un dicho callejero que dice: la esperanza es lo último que se pierde.
Ahora, la desesperación es una emoción contraria a la esperanza. Desesperación es pérdida de la paciencia o de la tranquilidad o del ánimo. De hecho, una persona desesperada pierde la paciencia. Lo tremendo es uno tratar con una persona desesperada, porque la persona desesperada no tiene paciencia. Pierde la paciencia, aparte de que pierde la paciencia, pierde la tranquilidad de conciencia, pierde el ánimo. Y esto causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr un éxito. La desesperación es un síntoma de trastorno emocional, donde la persona se siente falto de esperanza y no ve la salida a sus problemas, intentando soluciones muchas veces imprudentes y vanas que complican aún más la situación. Entonces, una persona se desespera porque no ve la salida a su problema, no ve una salida a su crisis. Y entonces se desespera porque no ve la salida de su crisis, de su problema. Y busca solucionar las cosas y lo que hace es empeorar. Ante la desesperación, ¿qué hacen algunos? Huyen del problema. O sea, en algunos casos, me voy de la casa y el hombre empaca maleta. Y deja a la esposa encartada, ahora esa pobre mujer, sola y con 3, 4 niños y en una casa alquilada sin trabajo porque el otro se va, en su desesperación se va huyendo del problema. Pero el problema se engrandece aquí con el que queda. Bendito sea el Señor. Entonces, otros se lanzan a resolverlo sin medir las consecuencias, como quien se arroja al mar sin saber nadar para salvar a quien se está ahogando. O el que corre en dirección contraria a la salida en un incendio, pues la desesperación lo ciega. Usted no ve que hay personas que se han tirado al mar o al río a salvar a alguien que se está ahogando y ellos no saben nadar. Pero en el momento de desesperación se olvidan que no saben nadar y se tiran a salvar a otro y terminan 2 ahogados. En la desesperación de un incendio la gente se incendia o se quema porque salen en su desesperación, no buscan la salida, sino que corren para el lado donde no hay salida, desesperado. Entonces la desesperación nos ciega. La desesperación es la última parada antes de llegar a la estación del pensamiento suicida, donde el tren de la mente a veces te puede llevar. O sea que la desesperación nos conduce a la última parada del tren. El tren de la desesperación, y la última parada es el suicidio. Y ahí termina mucha gente suicidándose, quitándose la vida. Algunas almas desesperadas optan por el suicidio como medio de resolución. Otros sufren ataques de cólera y pelean con los vecinos, pelean con el patrón, pelean con todo el mundo. Algo que también la desesperación incluye: la soledad, el aislamiento, el miedo, la frustración, el dolor. ¿Qué hace una persona desesperada? Se aísla. Por eso es que algunos no vienen a culto cuando están desesperados. No aceptan visita. Es el pastor. Dígale que no estoy. Y entonces la puerta está cerrada. Porque esa persona se aísla, entra en un estado de soledad, de frustración. No quiere hablar con nadie. No quiere escuchar a nadie. Y ve a los demás como afortunados. Pero él se ve como la persona desafortunada. Gloria al Señor.
La desesperación hace que la persona se sienta mal, se sienta cansada y observa con rabia y negatividad la vida. No quiero vivir. Las personas que se sienten desesperadas suelen mostrar ansiedad, angustia y furia, e incluso pueden llegar al punto de perder el control sobre sí mismos y hacerse daño a ellos mismos. Hay gente que se dan contra la pared, se pegan ellos mismos, se dan con una tabla. En su momento de desesperación ellos mismos se atacan. Las personas desesperadas atraviesan por un gran sufrimiento que en muchas ocasiones no saben cómo afrontar. Una persona desesperada tiene la sensación de que su vida no tiene sentido y pierde la capacidad que los seres humanos tienen de lo que es disfrutar de las diferencias o de las diferentes cosas que tenemos en la vida y de los pequeños detalles. La persona desesperada no disfruta la vida como otros. La persona en desesperación se encuentra sumida en su estado de tristeza profunda que le provoca síntomas como el estrés, ansiedad, ira, agotamiento y fatiga. La persona desesperada se siente sin fuerza. Por eso la gente desesperada se acuesta y no se levanta. Ni a comer, ni al baño siquiera se levantan. Sienten que todas sus coyunturas están sin fuerza, se siente desmadejado, sin fuerza, débil, porque entra en un estado de agotamiento, de fatiga. Los pensamientos que tiene una persona desesperada son negativos. Todo pensamiento de un desesperado es negativo. Por eso cuando usted habla con un desesperado, usted le dice, hermano, Dios lo va a ayudar, pero ¿sabe qué le responde? Dios, ¿qué me va a ayudar si yo he clamado tanto y no me ha ayudado? Hermano, Dios te va a proveer, pero proveerme, hermano, desde que estoy clamando al Señor. Así que usted tiene que ser muy prudente para hablarle a un desesperado porque no le entra ni el cuento de Caperucita Roja. Totalmente negativo esa persona. Así que a esta tristeza emocional se suma el cansancio físico, el dolor del alma, la apatía, la ansiedad y la falta de sueño. Una persona desesperada no duerme. Se levanta, anda, camina toda la casa. Es que tiene un patio, por ahí se sale. Y si tiene un perro por ahí a medianoche, pues a 1 de la mañana hablando con el perro en el patio o con las gallinas o con los gatos, la persona no duerme. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dentro del cristianismo, los que somos cristianos, hijos de Dios, en el cristianismo la desesperación proviene de la falta de fe en Dios y en sus propósitos divinos. En el caso nuestro, la desesperación es falta de fe y confianza en Dios. Porque cuando tenemos fe y confianza en Dios no nos desesperamos. Tenemos paciencia y decimos, Dios está conmigo. Por supuesto sentimos el peso de la prueba, de la crisis, pero no nos desesperamos. Porque tenemos fe en Dios. Dios proveerá, Dios suplirá, Dios me ayudará. Dios me sacará adelante, Dios me sacará a flote, Él no me dejará caer. Tenemos esa confianza. Ahora, en medio de la desesperación es donde uno comete grandes errores. Y déjeme usar la historia y las noticias para que usted se argumente un poco más. Un hombre que residía en Roma, Italia, y a quien las autoridades simplemente identificaron como Antonini, se bañó con gasolina y acto seguido se prendió fuego. Lo hizo en un momento de desesperación. Literalmente quedó convertido en una antorcha humana
que iba de un lado para otro en medio de gritos lastimeros que llegaban hasta los más profundos rincones del lugar. Un testigo presencial de los hechos dijo lo siguiente: no se dejaba asistir de nadie. Queríamos ayudarle, pero era imposible acercarnos hasta que cayó rendido por el dolor. El hombre, bastante joven por cierto, entró en un estado de coma. El fuego había causado quemaduras en la mayor parte del cuerpo. La desesperación le llevó a encontrar la salida a su crisis por un rumbo equivocado. Su esposa quedó viuda y sus hijos sin padre. ¿Qué solución es esa? Y usted dirá, pero yo no tengo ese problema. Es posible que aquí no, pero yo estoy predicándole esta mañana al mundo entero porque estamos saliendo por internet. Y en este momento, en algún lugar del mundo, alguien puede estar pasando por esta crisis. Gloria al Señor. Entonces, los límites de la desesperación, cuando la desesperación lo lleva al límite, la persona comete suicidio. Cuando permitimos, ¿cuándo llega la desesperación a un límite? Cuando permitimos que un problema se salga de control. ¿Cuándo un problema se convierte en desesperación? Cuando se le sale de control. Dele la mano a su hermano que está al lado y el problema se te convierte en desesperación cuando pierdes el control. Uno tiene que mantener el control sobre la situación. En el momento que usted pierde el control del problema, se le convierte en desesperación. Entonces, y lo lleva al límite. Y cuando llega al límite, ya es bien peligroso. Porque ahí es donde viene la idea y el pensamiento del suicidio. Y en ese momento, ¿sabe qué han hecho hombres? Han matado a la esposa, han matado a los 3 hijos y luego se matan ellos. ¿Por qué? Porque perdió el control del problema. El problema se le salió de control y lo llevó al límite, a la desesperación. Y no solamente a actuar contra su propia vida, sino contra su propia familia. Eso lo escuchamos por noticias y lo hemos visto en nuestros propios barrios. Gloria al Señor. Es una situación que afecta individual, pero también afecta colectivamente a las personas, porque han habido familias enteras que se han matado en un momento de desesperación. Un ejemplo de esto lo encontramos en Rumania, y déjeme contarle la historia. Cuando ese país enfrentó una dura depresión en el año 2010, que afectó la calidad de vida de la tercera parte de sus habitantes, hasta el punto que se quejaban de no poder pagar ni siquiera los productos básicos. La desesperación llevó a más del 50% de los ciudadanos a considerar que su vida empeoraría en los años siguientes. Esto disparó el número de suicidios en Rumania. La crisis económica disparó la tasa de suicidios en ese lugar. El Instituto Nacional de Medicina Forense de Rumania reveló que la proporción de suicidios aumentó desde el 2008, cuando la crisis económica comenzó a tocar fondo, llegando a 14 suicidios por cada 100,000 habitantes en el 2010. ¿Sí me entiende? O sea que en un pueblo de 500,000 habitantes, si por cada 100,000 habitantes 14 se suicidaban, dígame, en una ciudad de 500 habitantes, eso eran como unas 70 personas más o menos que se suicidaban.
en la desesperación. Gloria al Señor. Igual ocurre hoy en muchas naciones de Europa. Los problemas llevan a hombres y mujeres a encontrar salida a sus dificultades, pensando que el camino es quitarse la vida, y así no es. Y yo le digo esto porque yo he visto cristianos quitarse la vida en un momento de desespero. Estuve cerca, un compañero, donde pastoreaba de esta misma obra el movimiento, otro compañero, otro pastor, una iglesia cercana. Pasó un caso. Un hermano, y era el copastor de la iglesia, el ayudante del pastor, el que estaba ahí, que lo ayudaba, el colaborador inmediato, la mano derecha del pastor. Eso sucedió en el departamento de Arauca. Y tenía una deuda, él vivía bien con su esposa, tenían todo bien, pero tenía una deuda de 3 millones de pesos en ese tiempo. Y por alguna situación no pudo pagar el dinero cuando debió pagarlo. Entró en un momento de desesperación. Se fue para el potrero. Cerca de la iglesia hay un potrero. Se fue por allá, se llevó una soga, se colgó. Y cuando él se cuelga, la soga se rompe y cae al piso, pero no muere. Va a la casa y consigue un alambre. Y va al mismo árbol y se cuelga, y ahí sí murió ahorcado. Mire la oportunidad que Dios le da, la soga se rompe. Era para ver, para reflexionar. Y era el colaborador de la iglesia. Y ese no es el solo caso. Por eso cuando hablo esto no tengo ninguna precaución, porque sé que esto le pasa a toda persona en un momento de desespero. Y no podemos llegar allá. Adrián Sobarú, quien era un electricista de la televisión estatal rumana, le estoy contando la historia de ese país, con 43 años de edad, saltó al vacío desde un balcón del Parlamento romano en Bucarest durante una sesión que estaba tratando una moción de confianza contra el primer ministro Emil Boc. En el momento en que Boc se dirigía a la plenaria, el electricista se subió a la barandilla y se precipitó al vacío. En un momento de desespero por la economía de ese país. Lo que le escucharon gritar fue, cuando él se lanza al vacío, él grita y dice: ustedes mataron nuestro futuro, ustedes quitaron el pan de la boca de los hijos, señalando al gobierno como culpable. El hombre percibía un ingreso mensual de 330 euros. Tenía 2 hijos, uno de ellos con autismo, y no podía brindar la atención médica adecuada. Pero arregló las cosas, las empeoró, porque ahora quedaron 2 hijos huérfanos y uno enfermo. En un momento de desespero. Ahí mismo, por ejemplo, en el mismo país, en Bucarest, frente al Palacio Presidencial, Petre Morian, se prendió fuego. Y lograron apagar el fuego. El hombre que sobrevivió a las quemaduras dijo a los medios de comunicación nacional que le habían disminuido su mesada por jubilación y que sus protestas eran ignoradas. Él recibió una jubilación, pero al ser afectada la economía, le bajó la jubilación. Y ya no podía poder mantener sus gastos, y esto lo llevó al desespero, a prenderse fuego frente al Palacio Presidencial. Es lo que hoy tiene a la gente desesperada. Y algo que tiene de que la persona desesperada es que vive en cólera, mantiene en cólera, en enojo, en ira. Y yo me pregunto hoy, y pregúntense ustedes, ¿por qué se pelean tanto la gente por aquí? Por todo pelean, y uno va a hablarle a alguien pacíficamente y le responde: ¿será que hay desesperación?
¿Por qué alguien nada más porque otro habló de él se descarría? ¿Habrá desesperación? ¿Por qué se cambia a Dios por el mundo? ¿Habrá desesperación? La desesperación es lo que hoy está llevando a mucha gente al fracaso, aún en la vida cristiana. Las señales de alarma por alguien desesperado. La psicóloga española, esta psicóloga se llama Trinidad Aparicio Pérez, asegura que las personas desesperadas pueden llegar a perder el control de sí mismas e incluso pueden llegar a causarse daño, tirándose de los pelos o dándose cabezazos. En casos extremos hay serios peligros de suicidio. La gente se jala el pelo, se arrancan pelo en el momento de desespero, se dan de cabezazos contra la pared. Esos son señales de desespero. Ante la desesperación, las personas tienden a mostrarse ansiosas, furiosas y angustiadas. Mire que los psicólogos y los psiquiatras, todos, y los profesionales, todos concuerdan que el desespero lleva a la persona a vivir enojada y a perder la paciencia. Bendito sea el Señor. Poseen la sensación de haber caído en un pozo muy profundo, donde todo es oscuridad. No consiguen ver el camino que les saque de esa situación. Sin embargo, por muy justificada que esté esa sensación, hay que saber actuar, saber que a pesar de todos los problemas, no podemos quedarnos quietos, cautivos de la tristeza y del dolor. Explica esta profesional. Por lo general, las personas que caen en estado de desesperación experimentan decaimiento acompañado de una actitud pesimista frente a la vida, o sea, sin ningún optimismo. En algunos casos dejan de luchar por su propia vida y por el futuro, porque consideran que la existencia no tiene sentido o que los abandonaron la fuerza para seguir dando las batallas. Cuando estamos agobiados por los problemas, pareciera que todo se nubla, que las puertas se cierran y las soluciones parecen ser inalcanzables y se cometen los errores. Saúl lo cometió. Saúl lo cometió. Y no era un hombre que desconociera la ley de Dios o desconociera a Dios. Saúl era del pueblo de Dios. Saúl había tenido experiencias con Dios y cuando le sucedió eso, su corazón ya había sido mudado en otro hombre. O sea que tenía un corazón totalmente cambiado por Dios, pero se desesperó. Y es en la desesperación lo que buscamos es tirar todo por la borda. Abandonarlo todo, abandonar el hogar, abandonar los hijos, abandonar los padres, abandonarlo todo. Y así no es. Abandonar la iglesia, abandonar al Señor, abandonar una responsabilidad. Dígame que si yo no mantuviera el control sobre la desesperación, yo no fuera pastor. Porque este trabajo de ser pastor, esto es presión. Nada más ustedes mirándome, hay todos allá, me presionan. Seguro ustedes mirando ahí nada más, uno serio, otro al lado, otro no, eso es presión. ¿Sí me entienden? Es la presión. Y si uno no sabe manejar eso, uno se desespera y uno abandona todo, renuncia a todo. Gloria al Señor, pero no podemos hacerlo, confiamos en Dios, que Él está con nosotros. Ahora, quiero llevarlo al primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4, y hablarle de un hombre cristiano, y no de cualquiera, del profeta Elías. Pero en un momento de desesperación, ¿qué hace este profeta?
Este profeta lo abandona todo. Se va al desierto y estando en el desierto, ¿qué es lo que pide en su desesperación? La muerte. O sea que este hombre de Dios llegó al límite de la desesperación. Él mismo no se atrevía a quitarse la vida, pero le dijo a Dios que se la quitara. Y como le dijo a Dios, y Dios es sabio y grande, no se la quitó. Pero donde él se cuelgue de una cuerda, se la quita. Pero tuvo a lo menos en cuenta a Dios para pedirle a Dios que lo matara. Y como tuvo en cuenta a Dios, Dios no lo mató. No sé si me entendió ese trabalengua. Pero si no le dice a Dios que lo mate, le dice a otro, lo matan. O hubiese sido él el que hubiera hecho el intento, se hubiera quitado la vida. Pero se lo dijo a Dios. Y aunque es algo, una oración negativa, pero se la dijo a Dios. Y lo importante ahí fue que tuvo en cuenta a Dios, aunque fue para pedirle que lo matara, pero tuvo en cuenta a Dios. Y Dios es un Dios sabio, un Dios misericordioso y bueno, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Dios, en vez de quitarle la vida como lo quería el profeta, más bien le envía un ángel para que ese ángel le dé, primero lo despierte y le dé pan y le dé agua y lo alimente y lo fortalezca hasta que él se le quitara la desesperación y cayera en cuenta que el largo camino le resta. Mucha gente que se suicida le quedaba largo camino, pero se cortaron la vida, se cortaron la bendición de vivir. Verso 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Yo quiero que tengan en cuenta que dice que él se fue huyendo para salvar su vida. ¿Sí lo leyó? Pero llega allá y le dice a Dios que le quite la vida. No hay una contrariedad ahí. Estoy huyendo porque no quiero morir, pero le digo a Dios que me mate. Esa es una señal de la persona desesperada. Se contradice, porque el desesperado no sabe ni qué quiere. Y en esa contradicción no quiere morir, pero a la vez quiere morir. Está huyendo porque no quiere morir, pero le está diciendo a Dios que le quite la vida. Esa es la señal de una persona desesperada. El que está desesperado por eso no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque está confundido. No sabe ni qué decir, ni qué hacer, ni qué pasos tomar. Por eso cuando usted esté desesperado, siéntese, tómese un vaso con agua y hable con Dios. Aunque sea para que decirle a Dios que le quite la vida, dígaselo a Él más bien. Que Él tiene misericordia y seguro que no le va a venir a dar un cuchillazo, no le va a cortar la yugular. Alguien Dios enviará, en vez de mandarle un cuchillo y decirle ahí está para cortarte la yugular, le envía un ángel. A Elías le mandó un ángel. No le pidió un ángel, le pidió la muerte, pero le mandó un ángel. Eso es Dios. Aunque sea para eso, hay que tener en cuenta a Dios. Bendito sea el Señor. Y el verso 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya. Es la forma de hablar de un desesperado. Basta ya. Estoy hastiado de la vida. Estoy hastiado del sufrimiento. Ya no aguanto más. Llegué al límite. Basta ya. No quiero vivir. Esa es la expresión, es la actitud de una persona desesperada. Es expresar que está hastiado. Cuando la esposa le dice, le dice al marido, estoy hastiado de vivir con usted. O el marido le dice a la mujer, ya estoy hastiado de vivir contigo, estoy hastiado de esos mocosos. Porque así dicen padres de los hijos. Estoy hasta aquí de estos mocosos. Eso es desespero. Porque esos mocosos
Son una bendición. Esos mocosos alegran la casa. ¿O no es así? Esos mocosos nacieron por algo. Y si no hubiera habido necesidad que nacieran, hubieran sido abortivos. Pero nacieron. Y ni siquiera la lombriz los ha matado. Ni los parásitos. Ni la toferina, ni el sarampión, ni las paperas. Y ahí están. Y esos mocosos mañana, cuando ya estemos viejitos, que se nos caigan los dientes y que no podamos trabajar y que andemos por ahí todos temblando con el Parkinson, esos son los que con una cucharita nos van a dar caldito de pollo y nos van a cargar en el carrito y nos van a llevar allá en la silla de ruedas y nos van a acariciar para que muramos tranquilos. Pero en momento de desespero, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías no era cualquiera, era un hombre de Dios. Pero siendo un hombre de Dios, una noticia que recibió lo desesperó. Y la noticia fue que Jezabel, y note bien que Jezabel no se lo dijo personal, fue un rumor que llegó a él. Jezabel dijo que te cortará la cabeza también como lo hiciste con la de los profetas de ella. Y esto desesperó a este hombre. Una noticia. Pero si él había enfrentado cosas peores, ¿no cree que ahora en esta también lo libraría el Señor? Pero se desesperó, o sea, perdió el control sobre el problema. Se le salió el problema de control. Y un rumor lo llevó a tomar tal decisión hasta desearse morir. Y a veces un rumor que escuchamos por ahí en la calle, como dijo alguien, por ahí soy un run run, es simplemente un run run. Y los run runes no son ciertos, son run runes. Pero ya nos llevan a desesperarnos y a perder la paciencia y a tomar decisiones equivocadas que nos van a llevar al infierno. ¿Usted cree que por un run run yo me voy a descarriar? ¿Voy a dejar a Dios? No, esa es una decisión peor que suicidarse, porque la persona lo que hizo fue perder a Dios, perder la salvación. ¿Cuánto adoramos la gloria de Dios? En Génesis encontramos otro caso, Génesis 21, versos 15 y 16, hablando de Agar, la concubina de Abraham y su hijo Ismael. Dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Agar estaba en el desierto, no tenía pan, y el agua del odre se le había acabado, y se desesperó. Y en su desespero, echó a su hijo debajo de un arbusto, y ella se fue a distancia como de un tiro de arco. La distancia de un tiro de arco era cuando alguien lanzaba una flecha con el arco y más o menos recorría de 100 a 150 metros, más o menos a esa distancia, para no ver cuando su hijo muriera. Ella no ora, ella no clama, simplemente a que se sienta, a esperar la muerte. Eso es lo que hace el desesperado, se sienta porque dice, ya no hay solución, se perdió todo, ya no hay esperanza. Por eso el sinónimo de desesperación es desesperanza, ya no hay esperanza. Ya esto no tiene solución, ya esto no tiene arreglo. Y la persona simplemente se sienta a esperar la muerte. Ella no hizo nada. En su desesperación echó a su hijo allá, que se muera, voy a esperar que se muera. Aquí no hay nada que hacer. Todo está perdido. Ya mi hijo se perdió, se va a morir, voy a esperar por aquí a que se muera. Pero el muchacho clama, dice la última parte del versículo, y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y cuando el muchacho llora, Dios lo escucha y Dios le envía la bendición.
Y Dios le... Ahora, ¿qué había sobre ese hijo? Sobre ese hijo había promesa de Dios. ¿Qué le había dicho Dios a ella? Tu hijo será una nación. Haré de él una nación también. Y será fiero. Y será esto. Y Dios le hace promesa sobre ese hijo. Y en el momento de desesperación, ¿qué olvida Agar? Las promesas de Dios. Se le olvidó la promesa de Dios. Que ese hijo no moriría. Porque había una promesa de Dios sobre ese hijo, que Dios levantaría en esta tierra una nación, no una familia, una nación de ese hijo. Que ese hijo era una nación. Por eso Dios le dijo a Abraham, de tus lomos saldrán naciones de tus lomos. O sea, de tu descendencia yo haré naciones. Pero en el momento de desespero, ¿qué olvida esta mujer? Que hay una promesa de Dios sobre él. Y cuando usted se desespera, ¿qué se olvida? Que Dios le ha hecho una promesa. Que Dios le dijo un día, no te dejaré, no te desampararé. Que Dios le dijo un día a usted, te he traído aquí, a este lugar, te he puesto, fui yo quien te traje y yo te proveeré, yo te supliré, yo pondré en tus manos todo lo que necesite. Y ahora que tiene el problema, está desesperado y quiere irse, y quiere largarse para otra parte, y quiere desubicarse, se ha olvidado de que Dios le hizo una promesa. Alabados a Dios. Por eso, hermano, si yo como padre, y déjenme mostrarlo de esta manera, si yo tengo 3 hijos y yo sé lo que Dios me ha prometido sobre los hijos, por eso yo no los puedo dejar que el diablo se los lleve al mundo. Yo no puedo dejar que yo se muera, papá, que no quiero ir a culto, que no quiero volver. No, yo me meto en ayuno, en clamor, yo hago algo, pero no se lo dejo llevar al diablo, porque sé que hay una promesa de Dios y yo la tengo aquí. Sé que hay una promesa del Señor. Yo no puedo tirar la promesa de Dios por la borda. Yo tengo que levantarme a luchar. Si mi hijo no lucha, yo me levanto a luchar por él delante de Dios, a pelear la batalla si él no lo hace. Yo no sé, hermano, como padres y madres a veces en vez de ayudar a los hijos a seguir adelante, lo apoyan en sus disoluciones. Y no vuelvo más porque me miraron mal en la iglesia. Y ya yo apoyé a los hijos, te miraron mal, son los culpables. No, yo eso jamás lo haría, jamás. Ella se olvidó en su desespero que había una promesa. Y el muchacho clamó. ¿Qué pasó? Ahí no había agua. Pero cuando el muchacho llora, se oyó la voz de Dios. Y Dios dijo, levántalo. Y le dijo, porque yo haré de él una gran nación. Y empieza a recordarle todo lo que Dios le había hablado de él. ¿Se da cuenta, hermano? En momentos de desesperación olvidamos las promesas de Dios. ¿Sabe qué me sostienen a mí en este ministerio? Como ya le dije un rato, esto es de presión. No solamente la presión de ustedes, sino la presión de las autoridades de uno, de lo que le exige esta misión, la obra, el predicar, el hacer, el cumplir, el ser fiel. Son las promesas de Dios. Hay promesa de Dios. ¿Cuánto adoramos al Señor? Vamos a mirar Ruth, capítulo 1, verso 1 al 5, para que veamos otra mujer de Dios, quien en un momento de desespero se va del lugar donde Dios la había puesto con su familia y se desubicó, y eso marcó terriblemente su vida. Y estoy hablando de Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hombre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. ¿Por qué se fueron? Quiero que usted lea nuevamente el verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra.
¿Qué fue lo que causó que se fueran Elimelech, Noemí y sus dos hijos? El hambre. El hambre. Oiga esto, porque el hambre hoy también nos azota. A veces el hambre, hermano, y como para ponerle un poco así como de gracia, nos pasa lo de la canción de este charranguero de Ráquira, la cucharita que nos perdió. A lo menos para que usted deje esa seriedad que tiene ahí. Y a veces viene el hambre y golpea a la puerta de nuestra casa. Y tenemos que ver a nuestros hijos y familia en una situación difícil. Pero uno no se puede desesperar en ese momento. Porque la medicina que tomemos para arreglar el problema puede ser la muerte. La medicina convertirse en muerte. ¿Qué hace Noemí y su esposo? Se van. Porque esa es otra de las señales de la desesperación. Huir. Huir, me voy de aquí, me voy. Y esa es una de las señales de la desesperación. Y se fueron. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, afreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech. Y ahora son 4 menos 1. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión. ¿Cómo quedó Noemí? Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esto es resultado de la desesperación. Cuando usted lee la Biblia, si ellos hubieran quedado en Moab, para esa fecha ellas tuvieran marido y tuviera hijos. Que el problema aquí no fue que murieron, es por qué murieron. Y ahora queda ella sola. Ahora está sola. Verso 19. Y anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, no es esta Noemí, porque Noemí era como una líder, alguien conocido en el pueblo. Cuando llegó todo Belén se conmovió, llegó Noemí. Y el nombre Noemí significa placentera, alegre, feliz. Cuando la gente empieza a decir, llegó Noemí, ¿qué responde Noemí? Verso 20. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, porque Noemí significa alegre, feliz, placentera, sino llamadme Mara, o sea, amargura. Porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? El Todopoderoso. Reconoce que se fue sin la voluntad de Dios y que su decisión de irse fue desesperación. ¿Y qué más dice? El versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto, dígalo conmigo, con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ese es el resultado de actuar desesperadamente, perder las cosas. ¿Por qué se fue para allá? Que allá hay mejor trabajo, allá. Pero allá hay mejor trabajo, pero allá es donde usted ha caído. Allá donde va a fracasar. Allá donde usted va a fallar. Allá donde lo quiere el enemigo. Y por eso a veces
en el momento de desespero cometemos los errores. Ella cometió el error más grande de su vida en un momento de desesperación. Y ahora está marcada por ese desespero. Sin hijos. Y parece que aquí no hay nietos tampoco. O sea que quedó sola. Fue una generación que no siguió, se acabó ahí. ¿Me está entendiendo? Y todo la decisión equivocada. ¿Por qué muere Malón y Kelión? Porque ellos se van y para casarse con Orfa y casarse con Ruth, que eran moabitas, tuvieron que someterse a las ceremonias satánicas, allá la ceremonia de los ídolos para casarse, ofendiendo a Dios. Porque para donde se fueron no se honraba a Dios. De hecho, Moab, ese lugar significa, Belén de donde ellos salieron significa casa de pan, pero para donde se fueron significa casa de demonio. En la desesperación salieron de la casa del pan y ¿dónde se metieron? En la casa de los demonios. Y cuando tú te metes en la casa de los demonios te quitan los hijos. Te quitan el marido, te quitan la mujer, te quitan todo. A ella le quitó el esposo y le quitó los hijos y la alegría. Porque ahora dice, no me llaméis Noemí, sino Mara. Porque ando amargada. Job capítulo 36, verso 15 y 16. Cuando estamos en desesperación, ¿quién puede hacer algo por nuestra vida? Y ahí sí puede usted utilizar la frase, ¿quién podrá ayudarnos en ese momento de desesperación? ¿Quién? Mira quién. ¿Qué hace Dios? Al pobre librará de su pobreza, aunque seamos pobres, pero confiamos en Dios. Dios estará y nos librará de la pobreza absoluta. Joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Dios al pobre libra de su pobreza, y en la aflicción, o sea, en la desesperación, en la angustia, en el dolor, en el problema, ¿qué hace Dios? Despertará su oído. ¿Y qué dice el verso 16? Asimismo, te apartará de la boca, ¿de dónde? De la angustia, para que usted no caiga en la boca de la desesperación, y lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Si quiere, anótelo para que se lo aprenda. Márquelo en la Biblia y léalo cuando esté desesperado. Quiero que usted lo vea, porque esto es palabra de Dios. Dice, al pobre, eso hace Dios, al pobre libra de su pobreza. O sea, de no desesperarse por la pobreza, a no caer en falta, a no cometer cosas inadecuadas por la pobreza, porque a veces por la pobreza en que estamos, por las necesidades económicas, de comida, de calzado, de techo, de vestido, nos desesperamos y cometemos locura. Mujeres que se entregan a un hombre por 50,000 pesos en un momento de desesperación, le es infiel al marido para traerle comida a los hijos, vende su cuerpo por 50,000 pesos, 30 o yo no sé cuánto. Pero Dios dice, al pobre librará de su pobreza. Y en la aflicción, o sea, en la angustia, en los problemas, en las crisis, en la dificultad, despertará su oído. ¿Qué despertar el oído? Le hablará, le dará palabras de aliento, de fuerza, de ánimo, de fortaleza. Y el verso 16 dice, asimismo te apartará, ¿de dónde? De la boca de la angustia, porque la angustia es una boca que te quiere tragar. Y cuando te traga, te lleva a la desesperación y al suicidio. Y dice, y al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Eso hace Dios. Así que no recurra a la desesperación, a caer en falta. Busquemos a Dios.
Es Dios quien nos puede ayudar. No nos entreguemos a la desesperación. No dejemos que se desubique nuestra vida. Dios es nuestra ayuda. Las complicaciones y las presiones conducen a la desesperación. El hombre o la mujer que se desespera es muy probable que actúe locamente. Es muy importante, hermano, hermana, esperar en Dios y no desesperarnos ante las pruebas, tentaciones, necesidades, batallas espirituales, conflictos espirituales, situaciones económicas, situaciones físicas como enfermedad, etcétera. Ante la desesperación que debe existir, lo contrario a la desesperación, paciencia. ¿Qué dijo el Señor? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué se pierde cuando viene la desesperación? Es la paciencia. Porque no tenemos paciencia para esperar en Dios, para acercarnos al Señor y decirle a Él, ayúdame, y esperar que Él abra su mano y que Él nos provea y que Él nos supla y que Él nos socorra y que Él nos ayude. Alabado sea el Señor. Ante esa desesperación, paciencia. Dale la mano al que está al lado y dile: ante esa desesperación, paciencia, paciencia, paciencia. Iglesia, paciencia, hermano, mucha paciencia. Tengamos paciencia, no nos desesperemos. El desespero nos llevará a cometer errores graves que perjudicarán nuestra familia, nuestros hijos, perjudicarán nuestra vida. Tengamos paciencia. Paciencia ante y oiga bien lo que le voy a decir, usted lo mira ahí. Paciencia ante las acusaciones sin fundamento en tu contra. Dios te dará la cara por ti. Es que me están acusando, una hermana o fulano me está acusando. Paciencia, no deje a Dios, no se desespere, aunque alguien lo esté acusando, aunque sea sin fundamento, no se preocupe, Dios dará la cara por usted, Dios lo defenderá. Eso dice el salmista, que Dios defiende al justo, no dice así, la Biblia dice que Dios defiende al justo. No se desespere, no diga me voy de la iglesia, me alejo, le doy la espalda a Dios. No. Y oiga más, paciencia ante todo tipo de injusticia. Dios te hará justicia. Es que fueron injustos conmigo. Es que allá en la iglesia no fueron justos, fueron injustos conmigo. No. Dios hará justicia. Confía en el Señor. Paciencia ante la terrible soledad que te rodea. No te preocupes, Dios te la quitará. Él tiene sus métodos para hacerlo. Paciencia ante los enormes obstáculos que se han interpuesto en tu camino. Paciencia, pues aunque la ayuda no llegue, la ayuda va a llegar. La ayuda va a llegar. Paciencia, aunque no veas nada concretarse en tu vida, Dios lo hará. Paciencia, no te veas como los demás te ven. Mírate y visualízate como Dios te ve en el futuro. Paciencia, pues todo es para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No tire la toalla, no renuncie. Y en ese idioma de la calle, no cuelgue los guayos. No tire la toalla, no vuelva atrás, no renuncie, luche por su hogar, por su familia, por sus hijos, por la convicción de su corazón, por su vida cristiana, por las promesas que Dios le ha dado. Batalle, permanezca en el Señor, manténgase agarrado de la mano de Dios, que Dios lo va a ayudar.
Si hoy no hay pan, Dios lo va a proveer. Si hoy no hay dinero, Dios lo va a proveer. Si no hay un empleo, aleluya, Dios no te dejará desamparado. De una u otra manera, como dijo Mardoqueo, si tú, reina Esther, no actúas, ayuda y liberación vendrá de otra parte, pero Dios nos ayudará, Dios extenderá su mano, Dios nos socorrerá. Alabado sea Dios. No retrocedas, no vuelvas atrás, deja esa desesperación, cree en Dios, que Dios está contigo, que Él te da la victoria, que Él te da el triunfo, que Él te da la bendición, aunque vea todo oscuro y parezca que la luz del nuevo día se está tardando. Crea que Dios le va a ayudar. Incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos. Allí con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, Dios te va a ayudar. De hecho, Dios está contigo. ¿Te ha provisto el pan o no es así? ¿Te ha dado calzado? ¿Te ha dado el vestido también? ¿Ha puesto un techo sobre tu cabeza? ¿Ha puesto un pan, aleluya, en tu mesa? Y nunca te has acostado sin el pan, sin la bendición. Has tenido siempre el calzado, el vestido, ese techo te lo ha provisto Dios, aunque con dificultades, pero siempre te ha provisto para pagar el arrendo, los servicios. Te ha puesto la bendición en tu vida, te ha dado la fuerza en los momentos de enfermedad. Has visto la salud de Dios, has visto la mano de Dios, has visto la misericordia del Señor. No te desesperes, no te desesperes por esa enfermedad, por esa crisis, por ese problema, por esa persona que te humilla, o esa persona que te maldice o que te persigue. No pierda la paciencia en tu hogar, con tu familia, con tu esposa. No la abandones, no le dejes. Lucha por tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Ten paciencia, que Dios obrará. Dios se glorificará. Ten paciencia, no te desesperes, porque la bendición se está tardando. No te desesperes. Dios vendrá en el momento preciso. La ayuda vendrá a ti. Dios llenará tus manos. Si hoy están vacías, Él las llenará. Él te sacará a lugar espacioso. Si hoy te sientes estrecho, en un lugar estrecho, Dios te sacará a un lugar espacioso, pero Dios lo hará. No te desesperes, no te desesperes, no cometas locura, no hagas ese viaje, no te vayas a ese lugar. Ay, Shaba, y Asha, Endeleje, Shabaya. No cometas esa locura, no te metas en esa deuda. No, espera en el Señor. Aquí está su presencia. Batalla, batalla, no te desesperes por lo que dijo aquel, por lo que dijo el otro, por lo que habló uno o habló otro, porque alguien te señaló. No te desesperes, mantén la paciencia. Aleluya, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con vuestra paciencia ganaréis la bendición, obtendréis la victoria, obtendréis el triunfo, obtendréis la victoria en Cristo Jesús. Yo no sé, mi hermano, por lo que usted está pasando hoy. Yo no sé usted, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escucha, que me ve en la distancia, en la ciudad, en el pueblo donde me está viendo y oyendo, hermano, amigo. No sé la situación suya, pero ten paciencia, no te desesperes. La desesperación no te dejará nada bueno. La desesperación desubicará tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, y como Saúl impedirás
que Dios cumpla los propósitos en ti. Cuando él cometió la locura, la bendición llegó, pero ya había cometido la locura. Quizá la bendición tuya, lo que has estado esperando, está a punto de llegar. Quizá esa bendición viene de camino, viene rodando hacia ti, viene caminando hacia ti. Ese viento favorable viene de camino a tu vida, mi hermano, mi hermana. Si te desesperas hoy, cometerás una locura. Te irás de la casa del pan y te meterás a la casa de los demonios. Te irás debajo del enebro donde desearás morir. Espera en Dios. Dios te ha guardado hasta aquí. Dios te ha provisto hasta aquí. Dios te ha suplido, no te ha desamparado, no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Oh, Kabashama Kenda. Solo confía en el Señor. Confía en Dios. Confía en Dios. Todo el que pueda ponerse de pie ahora, hágalo, mi hermano. Si usted en esta mañana necesita una oración, ¿cuánto bien nos hace una oración? ¿Cuánto bien nos hace que alguien ore por uno? Si usted siente una oración, siente la necesidad de una oración, puede pasar aquí al altar, los que necesiten una oración. Hay cosas a veces que nos pueden desubicar, pero ahí está Dios, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Ven, aquí está el Señor. Aleluya. No sigas desesperado. Acuérdate que tienes una esposa, tienes unos hijos, tienes una vida, tienes un padre, una madre. Mucha gente te necesita. No cometas una locura. Mucha gente te necesita. Padre que estás en los cielos, iglesia, clamemos todos. En este altar, mira este grupo de hombres y mujeres que han venido para recibir esta oración. Cuánta bendición es una oración para nosotros. Estos hermanos y hermanas, este grupo de almas ha venido aquí al altar para recibir la oración. Yo te pido que en este momento, Señor, todos los que estamos aquí, tú nos conoces, tú sabes la condición de cada uno. Tú sabes cómo está el corazón de cada uno, las emociones, los sentimientos. Tú sabes por lo que estamos atravesando o pasando. Tú sabes, Señor, por lo que cada uno está atravesando, por lo que cada uno está pasando. Es posible que muchos de los que están aquí están pasando por el valle de sombra y de muerte. Otros están atravesando el valle de lágrimas. Otros están atravesando el desierto. Quizás otros están atravesando el valle de los huesos secos. Tú que todo lo sabes, ven ahora. Ven ahora. Y dale a cada uno lo que necesita. Y dale a cada uno, Señor, lo que necesita. Al que necesita nueva fuerza, dáselas. Al que necesita aliento, dáselo. Al que necesita ánimo, dáselo. Al que necesita salud, dale la salud. Al que necesita que su mente sea aclarada de tantos interrogantes, hazlo, Señor. Al que necesita nuevas fuerzas, dáselas. Al que necesita firmeza, dásela.
Al que necesita ser consolado, consuélalo ahora. Consuélale. El que necesita ahora escuchar de ti, Dios mío, una palabra de confirmación, dásela. Espíritu Santo, dásela. El que necesita lo que necesite, Señor, dáselo. Todas estas vidas están desnudas y abiertas delante de ti. Oh Señor, obra. El que necesita ser liberado, libéralo. El que necesita que su mente y su corazón sea liberado, libérale. Libérale, libérale, libérale. Llénale ahora. Dale a cada uno, Señor. Dale a cada uno lo que cada uno necesita. Que lo reciba ahora. Ahora, ahora. Tú que necesitas fuerza, recíbela. Tú que necesitas nuevo aliento, recíbelo. Tú que necesitas fortaleza, recíbelo. Tú que necesitas ánimo, recibe ánimo. Recibe ánimo. Tú que necesitas confirmación de Dios, pues Dios te ha hablado hoy. Dios te ha dado palabra. Dios te ha dicho lo que debes de hacer, que debes esperar en Él, que debes confiar en Él, que debes tener paciencia en Él, que Él está para ayudarte, para sostenerte, para socorrerte, para guardarte del mal, no importa cuán grande sea. Recibe, recibe. Tú que necesitas consuelo de Dios, Dios te ha dado consuelo. Dios te ha dicho hoy que está contigo, que está a tu lado, que está a tu favor, que está para ayudarte en los momentos difíciles, que camina contigo, que anda contigo, que vive contigo. Y que nada ni nadie podrá hacerte daño, porque su mano y su misericordia está contigo. Señor, ahora levanta a este pueblo, estas vidas. Oh Dios mío, aquel Padre que vino por perdón, perdónale, Dios mío, límpiale, hazle libre, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que nuevas fuerzas entren a su vida, a su alma. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, el Señor de los señores, al Todopoderoso. Puede volver a su puesto dándole la gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendecimos al Señor? ¿Cuántos adoramos la gloria de Dios? Y aquí están las noticias de lejanas tierras. Yo le dije que estábamos saliendo al mundo entero por internet y tenemos mucho más de 200 oyentes que en esta mañana han estado escuchando este mensaje. Quiero resaltarle algunos países donde estuvieron escuchando este mensaje. Perú, Corea. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una victoria. Corea, Japón, Israel, Europa, Brasil, Ecuador, Bolivia. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Y tenemos una nota del hermano Kun Lee, de Corea del Norte, o Corea del Sur, perdón. El hermano Kun Lee, de Corea del Sur, dice
que ha escuchado el mensaje secretamente, porque allá no se puede andar con libertad como aquí en Colombia. Él y 30 hermanos más secretamente en Corea estuvieron escuchando y viendo este mensaje, y pide oración para que Dios obre en ese país y le permita con libertad adorar a Dios como nosotros lo adoramos aquí en Colombia. Que Dios bendiga a Corea con libertad, y al hermano Kun Lee, a los 30 hermanos que están con él, ¿cuántos les enviamos saludos? Estaremos orando, hermano Kun Lee, para que Dios le siga bendiciendo, y le invitamos para que nos siga escuchando, pero vamos a orar. Esto vale la pena hacer esta oración. Es un país donde no hay libertad para el evangelio, donde todavía hay que estar así secretamente, pero Dios es todopoderoso. Por eso son estos medios, humildemente, desde un barrio como este. Pero la bendición llega. Oremos por Corea. Padre que estás en los cielos, presentamos a Corea, Dios mío. Rogamos por este país. Extiende tu misericordia sobre esta nación. Dios eterno, que esta oración es la oración de millones de cristianos en el mundo, para que las puertas sean abiertas en países como este y el evangelio se pueda predicar con la libertad que hoy tenemos en nuestro país Colombia y en muchos países. Dale la libertad a Corea, dale la libertad a este país, para que allí llegue el evangelio con la libertad necesaria. Aleluya, y el poder de Dios pueda apoderarse de esta nación. Glorifícate, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea